Día número 10, la promesa de salvación. El versículo es Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, esto es una promesa bendita que proviene del Señor. Amén. Y que fue inspirado Pablo para poder mencionar esto acá en Hechos capítulo 16. El mayor regalo que Dios nos ha dado no es solamente la prosperidad, su Espíritu Santo, sino la salvación eterna. Yo creo que el regalo más grande del mundo, y nosotros lo recordamos en diciembre mucho aquí en Colombia, es que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, fue regalo. Recuerdan que nosotros acá cantamos Tutaina, Tuturmaina. Aquí por ejemplo están que desde septiembre se siente que yo no sé qué. Hermanos, Navidad es un mes donde se recuerda y se conmemora, se celebra, ya sea errónea o lo que sea, pero sí, o sea, lo que sí es cierto, más que todo aquí en Colombia, en las partes donde no es Santa Claus, hermanos, se celebra de que el Hijo de Dios vino a esta tierra como el mejor regalo, y por eso ese regalo que se dan los niños, que el 24, que cantan, que ven y todas esas cosas, hermano, el verdadero significado es que la salvación vino a este mundo, y los judíos de alguna manera entienden, y como dice la escritura, de que iba a venir salvación. No sé si tú recuerdas cuando iba José y María y no tenían un lugar donde quedarse, no había mesón, no había un hotel donde quedarse, no había un mesón era como ese hotel o esa parte de hostería, eso le llamaban mesón, y al final, hermanos, no hubo. Entonces les tocó irse a un lugar, a un pesebre, a un lugar donde criaban animales, pero allí nació el Salvador del mundo, donde llegaron ángeles, donde el cielo se iluminó, donde todo aconteció, en el que estos ángeles le decían a los pastores que se encontraban allí: ha venido salvación, gozo, gran alegría a la tierra, aquí al pueblo, a esta ciudad, porque ha llegado la salvación, ha llegado el Mesías. O sea, una alegría inmensa, hermanos. Estaba naciendo el Rey de los Reyes, el Señor de Señores, el que iba a traer la luz, el consuelo, y también nos iba a acercar a Dios porque estábamos alejados de Él. Jesús vino a este mundo, y Jesús vivió en este mundo, y Jesús murió, y cuando murió también resucitó, y al resucitar, hermano, nos dio la vida, y la vida eterna. El hombre y la mujer que confía y que deposita su confianza, pero también entrega su vida a Jesús, hermano, está recibiendo esta promesa de salvación, esta promesa que está mencionando Pablo literalmente en el momento más hostil, porque Pablo se encontraba en Filipo. Pablo le decía, literalmente Pablo iba a ir hacia otro lugar. Él estaba en ese momento en su ruta misionera, y Pablo se iba a dirigir hacia otro lugar, pero de repente el Espíritu de Dios, el mismo que estamos hablando, el Espíritu Santo, le dice a Pablo y a Silas: por ahí no, muchachos. Madre, qué rico que el Señor le hable y que uno pueda entender y escuchar de esa manera. Dice la escritura que el Espíritu Santo les incitó y les dijo que por allá no, que se dirigieran hacia Filipo. Y cuando ellos se dirigieron hacia Filipo, obedecieron al Espíritu Santo. Y cuando ellos se dirigieron hacia Filipo, Pablo y Silas, en su viaje misionero, hermanos, en ese momento ellos se acercaron a un lugar, una plaza donde había una muchacha, que de alguna manera tenía un espíritu de adivinación, y esta muchacha empezó a señalarlos, a decir que eran los hombres de Dios, y muchas situaciones se encontraron allí, como esa parte en la que mire estos hombres, a tal punto en el que Pablo se molesta, y lo primero que hace es reprender el espíritu de adivinación que se encontraba en esta joven. ¿Qué es eso? No es malo. El problema era que esta joven tenía un amo, y como tenía un señor que se lucraba de ese espíritu de adivinación que tenía esta mujer, inmediatamente se enoja el dueño de la mujer, porque en ese tiempo era natural de que hubieran personas que eran siervas, y los siervos se compraban con plata y pertenecían, eran como mascotas, eran pertenencia. O sea, las personas en ese tiempo estaba la esclavitud aún vigente. Entonces este hombre era el dueño de esta mujer,
y se lucraba de ese espíritu de adivinación. Y cuando Pablo reprende el espíritu de esta muchacha, queda libre. Eso está chulito verde, muy bien. El problema fue que este hombre apenas vio que esta mujer fue libre de ese espíritu de adivinación, más bien en vez de alegrarse, se llenó de ira y empezó a acusar a Pablo y a Silas de que están revolcando en la ciudad, y fue y los hizo encarcelar. Hermanos, y antes de ser encarcelados, como que tenía mucha influencia el hombre, a tal punto de que hizo de que la gente les repudiaran en el momento, calumniándolos, diciendo que están haciendo revolución, y terminaron siendo azotados públicamente. Ahí es donde Pablo menciona que fue azotado más de 44 veces menos una, o 30 y algo de veces. Hermano, ahí fue donde los desnudaron, los dejaron solo con sus trapos, paños inferiores, y los azotaron a tal punto que no te imaginas. Esos azotes no eran azotes de alegría, esos no eran azoticos, eran azotes duros, donde la carne era prácticamente golpeada a tal punto en el que salía sangre, y había moretones, y eran látigos muy fuertes, hermano. Fueron azotados durísimo, donde yo sé que ellos se les reventó la carne. Fueron azotados públicamente, sus cuerpos completos, desde los pies hasta la nuca. No les daban en la cara, pero sí les daban en todo el cuerpo completo, en las manos, en los pies, en la espalda, en el pecho, en las manos. Los azotes eran azotes públicos, donde realmente era el dolor un pavor, pero también era como que una forma de deleitarse para la gente cuando tenía algo que atribuirle a una persona o repudiar, ¿no? Entonces, después de ser azotados, los encarcelaron como los ladrones más buscados de la sociedad. Los encarcelaron en la parte más profunda del calabozo. Se encontraban en Filipos y el Espíritu Santo les dijo: vayan por ahí. Uno diría, no, un cristiano hoy en día diría: no, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que yo estoy siguiendo tus pasos y ya me manda a que me azoten de esta manera? Hermanos, estos hombres tenían promesa de salvación, sabían de que el Espíritu de Dios los estaba guiando hacia el camino correcto y que no iban a morir en el intento, porque Dios mismo los estaba dirigiendo. Ellos sabían de que en ese camino iban a tener naufragio, hambre, escasez, desnudez, azotes y varas y lo que fuera. Ellos iban a ir a predicar el Evangelio, porque en su corazón era una convicción de que tenían que predicar con de nuevo el poder, y con de nuevo el mensaje de la palabra del Señor. De nuevo requiere de que sí, en el mundo iban a haber aflicciones, tristezas y todo este tipo de situaciones, pero ellos estaban confiados, porque el Dios de los cielos, el mismo Espíritu del Señor que se levantó, estaba con ellos, hermanos. Esta promesa de salvación, cuando está en el corazón vigente en una persona, pues es capaz de asimilar este proceso, pero también de compartir con otra persona esta misma salvación que tú y yo sentimos. Y yo te lo digo, ¿por qué? Porque cuando Pablo se encontraba con Silas allá en el calabozo más profundo, a medianoche, ellos, en vez de estar llorando y la sangre salía de su cuerpo, el dolor era insoportable, aún así, aún en medio del dolor, aún en medio del azoteo, aún en medio del encarcelamiento, y también en medio de la oscuridad, porque allá no había luz ni lamparitas, oscuridad total, prisioneros como los más buscados del mundo, con cerrojos en las manos, cerrojos en los pies, hermanos, y en la cintura si era posible, parados allá con ese dolor. Ellos empezaron a cantar. Ellos empezaron a entonar cánticos de victoria. Cánticos de victoria, ¿por qué? Porque el corazón, cuando es libre, hermano, por más que hayan grilletes en las manos, la expresión corporal, la gente, cuando tiene a Cristo en el corazón, no importa el momento o angustia que esté viviendo o experimentando de dolor, también salen cánticos de alegría, de gratitud hacia el cielo, porque Dios es grande, sobrenatural y poderoso. Hermanos, en ese momento, cuando entonaron cánticos, los cielos, en vez de oscurecerse más bien el cielo se iluminó, la tierra empezó a temblar, y todas las cadenas, cerrojos que habían en esa cárcel, hermanos, se abrieron de manera milagrosa. Todo cayó. Las cadenas que habían en sus manos cayeron. Las cadenas que estaban apretando sus pies cayeron. Los cerrojos donde todas las puertas de todos los reos y todas las personas que se encontraban allí, se abrieron las puertas.
Porque cuando hay salvación, hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Porque donde está el Señor, hay libertad, luz y salvación para todo el mundo. Hermano, cuando están los hermanos juntos en armonía, dice la palabra del Señor que es lo más deleitoso del mundo. Y adicionalmente es como el aceite que baja por las barbas de Aarón. Y que también dice de que hay salvación en medio del recinto. ¿Por qué habla de salvación? Porque hay una promesa que viene del Dios viviente, que vive por los siglos de los siglos, y que esa promesa perdura para siempre. En este momento, cuando esto acontece, el carcelero, ¿qué pasó con el carcelero? Se iba a matar. Se iba a matar. Dijo, uy, ¿qué pasó aquí? Todo el mundo libre. Y él, ahí en medio de ese momento, se iba a echar sobre su espada. Era natural de que los hombres así, cuando tenían este pavor, lo que hacían era lo que hizo Saúl. No sé si recuerdan que Saúl, a verse acorralado por los ejércitos de filisteos y enemigos, lo primero que hizo es: yo no voy a permitir que estos incircuncisos me maten a mí. Más bien se echó sobre su espada. No sé si ustedes recuerdan que el Saúl, el que perseguía a David, se lanzó sobre su espada para matarse. Esto iba a ser el carcelero. Se iba a lanzar sobre su espada para él mismo autoasesinarse. Hermano, se escuchó una voz en la oscuridad. Y esta voz en la oscuridad fue la voz de Pablo, que le dijo al carcelero: detente, no te hagas daño. Este muchacho se detuvo al escuchar la voz de Pablo, y en ese momento asustado pensó en quitarse la vida, pero también se detuvo, y Pablo le detuvo, y en ese momento como un momento crucial en el que él les preguntó: bueno, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo no sé por qué dijo eso. Yo no sé por qué el carcelero mencionaba esto, pero esto concuerda con lo que estamos hablando. De alguna manera, Pablo le menciona al carcelero y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice la escritura que desde ese momento, ese hombre y toda su casa fue salvo. Hermano, qué promesa tan poderosa. Quiere decir de que tus hijos, tu descendencia, aunque tú no lo creas, tú solo el hecho de seguir al Señor, hermanos, aunque ellos estén viviendo momentos diferentes a los nuestros, están en una promesa. Y yo considero que cuando el hombre de Dios realmente cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, encomienda a sus hijos a Dios, hermano, ni se preocupa por lo que estén viviendo. Lo único que hace es tener el carácter y la fortaleza de hablarles con firmeza y entregárselos al Señor. Y entiende de que la vida y la muerte no es un obstáculo. El verdadero hombre cristiano de Dios sabe que cuando le entrega a los hijos a Dios, puede que incluso mueran. Y usted me dirá: ay, ¿cómo así? Ah, no, así no aguanta. Hermano, es que la vida depende del Dios de los cielos. Y si tú le dices al Señor que serás salvo tú y toda tu casa, y eso es una promesa, hay gente, y no estoy diciendo que te pase a ti, hay gente que sabe que le entrega a sus hijos a Dios y de repente pasa un accidente y muere. Y usted me dirá: ay, pero que es duro, ¿será que fue salvo? El Señor se lo lleva. Hermanos, hay momentos en los que esa persona recuerda esa palabra que tú le dijiste. Es un ejemplo, ¿no? Y de repente, en el momento del accidente, mira hacia el cielo y dice: Dios mío, yo quiero creer en ti, perdóname, perdóname. En ese momento el Señor lo agarra y se lo lleva. Pero claro, tú no lo sabes, pero hay una promesa que se cumple. Entonces, si tú le encomiendas a tus hijos a Dios, ten en cuenta de que en muchos casos Dios se los lleva para que no se pierdan en el mundo. Y si uno es de fe maduro, uno entiende de que eso puede pasar. Y esto no es un juego, porque Dios no va a permitir que tus hijos se pierdan. Y yo te lo digo con claridad, porque yo sé que hay personas que dicen: yo le voy a entregar a mi hijo al Señor. Claro, ten en cuenta de que también se lo puede llevar. Y es mejor. Y puede sonar raro, extraño, duro, lo que sea, pero este es el Evangelio. Este es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es así. Al final no depende de lo que estamos caminando en esta tierra, sino de la salvación eterna. Y yo sé de que puede ser muy duro, pero hermanos, hay momentos en los que pasó lo que le pasó a este joven, pastor de jóvenes, con mucho potencial, padre de una hija, padre de un hijo,
esposo de una gran mujer, servían al Señor, pastores juveniles que crearon una fundación donde fortalecían a muchísimos jóvenes con demasiado potencial. Lo mataron hace 2 días en Estados Unidos. Y usted me dirá, ¿qué pasó con este joven que predicaba el evangelio? Hermanos, hay momentos en los que uno no entiende esto que está pasando. ¿Por qué tan joven con todo el potencial? Pero pasa de que en algún momento nosotros le entregamos la vida a Jesús. Y Dios dice que el Señor se lleva incluso a los justos, y que hay momentos en los que los justos no duran mucho tiempo porque Él se los lleva. Él se los lleva, hermanos. Y cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos puede llevar en cualquier momento. Y asimismo a nuestros familiares. Y es algo que te tienen que decir. Porque yo he escuchado mucha gente que dice, no, el Señor, ¿por qué es tan malo y se lleva a mi hijo? No, hermano, es que nosotros entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Y es natural de que oramos por ello y le decimos, yo en tu mano encomiendo a mis hijos. Ok. Y puede pasar eso. Y tú estás suficientemente cuerdo para que entiendas de que esto puede pasar. Te lo estoy diciendo porque yo sé que hay momentos en los que no hay respuesta. Uno no sabe qué decirle a una madre cuando de repente ya no está su hijo o su padre o su madre. Pero es natural que esto pueda pasar, porque la salvación no se obtiene por mérito, sino porque creímos en nuestro Señor, y también es un don de Dios divino, gratuito. La salvación es un don de Dios gratis para toda la humanidad. Nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y le decimos todo el tiempo, Señor, no queremos ir al infierno, pero tú sabes que Dios sabe el futuro de nosotros. Y Dios también, en su amor, compasión y misericordia, en vez de que se pierda, te lleva en el momento más, para evitar de que llegues a ese momento crítico en el que te podrías perder. Y cuando el hombre de Dios entiende que nuestra vida depende de Él y que Él es soberano sobre nosotros, entonces también influye sobre nuestra familia. Hermanos, cuando nosotros aceptamos al Señor con todo nuestro corazón, estamos aceptando esta promesa de salvación. Y no se limita a un individuo, sino que se extiende a nuestra familia. Se extiende a mi hijo Isaac, se extiende a mi hija Isabela, se extiende también a mi esposa. Y yo sé de que mis familiares también, cuando oro por ellos y clamo por ellos. Y asimismo mi madre oró por mí, por mi hermano y por mi otro hermano. Y asimismo tu madre ora por ti, por tu hermana y por tu otra hermana. Hermanos, y todo esto pasa, Dios es soberano sobre todas las cosas. Y Lucas 23:43 dice, y en los últimos momentos reconoció a Jesús. ¿Quién? El ladrón. ¿Quién estuvo? El ladrón que estuvo con Jesús. Reconoció a Jesús. Reconoció a Jesús. ¿Y cuándo fue? Antes de morir. Y te lo digo porque esto puede pasar. Puede que tu hermano que toma trago, que es una persona mala, pero vio tu testimonio, pero vio tu comportamiento como cristiano, pero te vio a ti como testimonio, y que escuchó de ti que dijiste, aunque sea en el último momento, uno puede mirar hacia el cielo y decir, Señor, perdóname. Y esto pasó con este ladrón, que le dijo al Señor, bueno, ¿qué tengo que hacer para ir contigo? Y el Señor dijo, no, tranquilo, desde este momento estarás conmigo, ¿dónde? Hermano, reconoció a Jesús como el Rey y Salvador. Y desde ese momento, ¿cuándo fue? Desde el momento en el que Jesús murió, estuvo con él. Y es una promesa. Hermano, pero ahí no dependía de la vida, ahí ya no había vida para él. Y aceptó a Jesús, pero ¿había vida? No había vida. Para él, vida en este mundo no, pero vida eterna sí. Y es algo que tenemos que entender nosotros también. Porque hay momentos en los que nos van a preguntar, pero ¿por qué pasó esto, hermano? Dios es soberano y también bendito. Y yo creo en mi corazón de que tu hijo fue salvo. Y yo lo creo. Y la vida eterna es mucho, supera la vida que nosotros hoy estamos viviendo. Entonces, esa fe sincera, aunque tardía, fue suficiente para recibir la promesa. Ese ladrón fue tardía para él en su último momento, pero aceptó. Y al aceptar al Señor fue suficiente para recibir esta promesa de salvación a su vida. O sea que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Hoy estarás conmigo. Y hoy era el día de su muerte, de la muerte de él. Ese día era el día de la muerte de él. Una promesa, llegó esa promesa hacia él también. Entonces,
Esto nos recuerda que la salvación no depende del tiempo ni de lo que hicimos en el pasado, sino de creer en el presente, creer en el Señor Jesucristo. Y no importó que el hombre fue ladrón, no importó que el hombre fue quizás un asesino, no importó que el hombre hizo mucho daño a la sociedad, no importó que fue el peor de los peores, pero en su momento de muerte, ese último día, decidió aceptar y creer en el Señor Jesucristo, y esa promesa del Señor fue dicha por el mismo Señor que dijo: de cierto hoy te digo que estarás conmigo. ¿Dónde? Así que la salvación está disponible hoy para ti, está disponible para tu familia. No importa el pasado, no importa la gravedad, no importan tus errores, y no estoy diciendo de que estamos libres para pecar. Ojo con eso, porque hay pecados, hay momentos en los que la muerte llega de repente y no hay forma de que tú te arrepientas. Por eso debemos de estar preparados todo el tiempo. Pero sí es muy válido de que si en el último momento el hombre se arrepiente, hermano, Dios lo acepta. Pero ojo, con eso no se juega. Los que creemos en el Señor tenemos que entender de que tenemos que estar preparados como las vírgenes de que llegará ese día. Hermano, tú naciste y tú también vas a morir. Tú naciste y también morirás. No hay nada que hacer, y puede que sea mañana, puede que sea pasado mañana, y puede que sea en 2 meses, o puede que sea en 50 años. Eso no hay forma de saberlo. Por eso tenemos que estar preparados para ese momento de retorno del Señor o el día de tu muerte. Entonces, debemos de entender esto. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ustedes saben que nosotros estamos en un grupo musical que se llama Misión Legado. Este versículo, hay una canción que nosotros preparamos, que no es por obras para que nadie se gloríe. Se llama, se lo voy a mencionar en su momento determinado, pero ya tenemos ahí las canciones, ya todo está preparado. Estamos casi prontos a grabar ya el video para compartirlo con ustedes. Entonces, la salvación literalmente es el inicio de la vida de una persona. Cuando una persona acepta al Señor Jesús, volvió a nacer. Y no importa que fue a los 50, no importa que fue a los 60. Y por eso te digo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese hombre que acepta al Señor hoy volvió a nacer. El carcelero volvió a nacer. Ese ladrón volvió a nacer. Para él fue el comienzo de la salvación. Y la gracia de Dios, para que nadie se gloríe, no es por obras, no es porque tú eres muy justo, no es porque tú eres muy iluminado o iluminada, no es porque hablas y chorreas aguas benditas de tu saliva, hermano, no es por eso. No es porque de pronto sí nos comportamos muy bien, somos hijos de papi de Dios, porque somos hombres que de pronto sí nos comportamos bien en la sociedad, mujeres que de testimonio, chulito verde. A eso nos llamó el Señor, a ser ejemplo, a ser testimonio. Pero ojo, no es por eso para que no nos gloriemos. Eso hace parte de nuestro proceso de ser objetivos con la sociedad, ser objetivos con la salvación y entender de que yo me debo comportar a la altura del varón perfecto. Y que mi comportamiento tiene que ser de testimonio para las naciones. Y que el que quiera escudriñarme sea como Nayib Bukele como presidente. Míreme hoy y mire mi pasado. Y el que haya cometido errores, encarcélelo. Hermano, ¿por qué? Porque uno tiene que tener el coraje para compartir y que lo miren a uno y que uno sea una carta leída a la sociedad. Y que le digan, ese tipo, por más fastidioso que sea, es de testimonio. Y eso es lo que tenemos que comportarnos nosotros. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que entender de que esta salvación para muchos va a ser en su último momento, pero también va a volver a nacer. En su último momento de vida va a nacer y va a aceptar al Señor y el Señor se lo va a llevar. Mucha gente va a ser así, pero también mucha gente morirá y se irá para el infierno. Que pensaron, que dejaron todo hasta último momento y murieron de repente y no hubo salvación para ellos. Y que después no diga que no le dijeron. Porque cuando el rico murió, le dijo a padre Abraham, pero diles que... Y dijo, ahí están los profetas, que los escuchen. Ahí están los profetas. Si no los quieren escuchar y si no aceptaron, pues entonces morirán y terminarán contigo ahí en ese lugar de tormento. Porque el rico con Lázaro en medio de todo perdió todo, pero creyó en el Señor. Más el rico murió. Hermanos, y lo que sí es cierto